Awesome, excelente. Muchísimas gracias, Cindy. Y nada más quiero avisarles que la clase de los niños, si tienes tus hijos ahí en casa, que ahí está, pusieron el anuncio, ¿verdad? Yo creo que Jennifer y Benjamín pusieron el anuncio ahí en la página de Espejo. Entonces ahí pueden tener la información para que puedan conectar y les tienen una lección ahí especial para ustedes. Y ¿por qué no solamente tomamos un momento y reconocemos al Espíritu Santo que está aquí con nosotros ahora mismo, ¿verdad? En unas semanas, nada más para darle contexto en los tiempos en que estamos, ¿verdad? Um, esta semana, el jueves, estamos recordando el día en que Jesús ascendió. Eso significa que 36 días atrás recordamos el día que Jesús resucitó de entre los muertos, y la palabra nos dice que durante esos primeros 40 días, la Biblia dice que Jesús estuvo con sus discípulos enseñándoles sobre el reino, ¿verdad? Y en realidad no nos dice qué es lo que les enseñaron, qué es lo que él les enseñó ahí, pero sabemos que lo que los discípulos salieron de ahí predicando fue el mensaje que Jesús les dio. Entonces tenemos eso claro. Pero estamos recordando, ahorita estamos en el tiempo cuando Jesús estaba en su cuerpo glorificado después de la resurrección. Este jueves vamos a recordamos cuando Jesús ascendió a la diestra del Padre y nosotros ascendimos juntamente con él. Y cuando él estaba a la diestra del Padre, ese día, eso fue 40 días después de su resurrección. 10 días después de eso, fue derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Ese es el día de Pentecostés. Ese va a ser el último domingo de este mes. Entonces te animo a que conectes con nosotros. Ese domingo va a ser el 31, va a ser el último domingo de este mes. Ese es el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés, la significancia para la persona judía es que en el Antiguo Testamento, en el día de Pentecostés fue cuando Dios dio la ley a Israel. Eso es lo que sucedió en ese día. Entonces, lo que eso significa para nosotros es que lo que la ley era en el antiguo pacto, el Espíritu Santo es para nosotros ahora en el nuevo pacto. Y es tan tremendo que ahora nosotros somos gobernados desde adentro, que ha venido, que la Biblia dice que fuimos redimidos y purificados para ser un pueblo para su posesión. Di eso conmigo: yo he sido poseído y Dios ha tomado residencia dentro de ti. Tú eres la residencia de Dios, la casa de Dios, y hoy es un honor. Entonces vamos solamente a reconocer esa realidad. Padre, damos gracias el día de hoy porque tú vives en nosotros. Papá, yo pido que tú hagas esto tan real a cada persona que está conectados aquí, que sea más que solamente una enseñanza, más que solamente un buen mensaje. Papito, yo pido que las personas puedan tener un encuentro contigo, que yo pueda tener un encuentro contigo. Queremos conocerte ahora mismo. Queremos conocerte ahora mismo, Jesús. Amén. Yay, come on. Estoy feliz y sumamente honrado de poder compartir la palabra con ustedes. Y veo que ahí están algunos conectados. Si puedes prender tu cámara, te animo a que la prendas porque eso me ayuda a mí. Yo me siento animado al ver sus rostros hermosos y poder interactuar, porque es mi manera de poder interactuar un poquito con ustedes. Es un reto poder compartir así desde una distancia, pero yo estoy embriagado del Espíritu Santo. Yo estoy listo para predicarles el evangelio y vamos a verlo juntos. Les animo. Si tú tienes tu Biblia, busca tu Biblia, ten tu Biblia. Hoy vamos a mirar algunas cosas. Dios puso un tema específico en mi corazón para el día de hoy, y es a base de lo que estamos viviendo en estos días. Yo creo que va a ser una palabra muy acertada para el día en que estamos viviendo. Que esto es, y el mensaje de hoy se trata de escatología o de los últimos días, de los últimos tiempos. Eso es lo que yo sentí en mi corazón para compartirles el día de hoy. Vamos a hablar del anticristo, vamos a hablar de los tiempos finales, ¿está bien? Y yo estoy súper emocionado. No es lo mismo, ¿verdad? No es el mensaje que estás esperando, no es el mensaje que tienes en mente. Esto va a ser algo refrescante para muchos, y para otros va a ser algo que quizás sea un repaso. Entonces, pero de todas maneras, ahora mismo es tan fácil poder escuchar personas hablando del libro de Apocalipsis o de los tiempos finales, con todo lo que está pasando con la pandemia y con las vacunas que van a sacar. Yo estoy en un grupo de negocios, y aún ahí en ese grupo de negocios alguien mandó un video de que la marca de la bestia ahora viene y todo eso. Entonces hay mucho que se está en las redes, que ahora mismo esto es un tema
caliente, lo que dice un hot topic. Esto es un tema caliente y nada más es importante nosotros tener una mente evangelizada acerca de los tiempos finales. Lo que quiero decir con eso es que nuestro enfoque sea Jesús, no sea tanto las teorías y todo eso, y que tengamos una actitud humilde. Yo en la realidad no tengo todas las respuestas, ni creo que tendré todas las respuestas, pero yo sé que la respuesta me tiene a mí. Que Jesús, que Él es, Jesús es teología perfecta. Y Él es escatología perfecta. Si tú quieres tener una escatología sana, que trae totalidad, que trae sanidad, entonces es tan importante que nuestra mirada esté tan consumida con este hombre, con Dios hecho hombre, y qué es lo que Él significa para nosotros. Entonces, quiero empezar con unas palabras claves, ¿verdad? La primera palabra que quiero empezar es la palabra escatología. Y escatología es el estudio o el conocimiento de las últimas cosas, o el estudio de los últimos días, ¿verdad? Mi manera de decirlo es, escatología es tu perspectiva del futuro. Entonces, cuando tú escuches la palabra escatología, yo creo que tú pienses, esta es mi perspectiva del futuro. Tu perspectiva del futuro afecta cómo tú vives hoy. Afecta si tú estás pensando y trabajando con una visión a largo plazo o con una visión a corto plazo, ¿verdad? Y afecta muchísimo más. Entonces, ahorita no voy a entrar en eso, pero escatología es muy importante porque es tu perspectiva acerca del futuro. Pero nuestra conversación no empieza con escatología. Realmente algo más afecta tu escatología, y es otra palabra que se llama teología, ¿verdad? Yo sé que todos pensamos que sabemos lo que significa teología, ¿verdad? Es como que, pues tu teología del infierno, tu teología de los últimos días. Realmente eso no son teologías, eso se llaman doctrinas. Doctrinas se llama enseñanzas, significa enseñanzas, pero teología significa tu entendimiento o el estudio de Dios. Entonces, como yo lo digo, es tu percepción de Dios. Entonces, realmente tu teología va a afectar tu escatología. Lo voy a poner así porque realmente teología es el fundamento para tu escatología. Y tu percepción de Dios va a afectar tu perspectiva del futuro. Entonces, si tú ves a Dios como un Dios vengativo, enojado, o si piensas que hay un lado oscuro a Dios, que ahorita Él es un Dios que está de buen humor, pero en algún momento eso se va a acabar y eventualmente el verdadero Dios va a aparecer, entonces eso va a afectar tu escatología. Pero aún todavía no hemos llegado al fundamento. Hay otra palabra que les quiero enseñar, que es el verdadero fundamento, porque teología se puede manifestar de tantas maneras, y la razón por la que tantas personas tienen un disgusto con teología es porque lo han hecho mal, ¿verdad? Entonces, el verdadero fundamento de todo esto es otra palabra que se llama cristología. Y lo que cristología significa es el conocimiento o el estudio de Cristo. Y si mi papá sabe lo que yo voy a compartir el día de hoy, él sacó Mateo 16, que es el fundamento de cristología. Es cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es la pregunta más importante, porque Jesús vino a revelar el Padre. Jesús vino a darnos la verdad acerca de quién es Dios. Entonces, no hay manera de tener una teología sana sin poder ver a Jesús y lo que Él revela acerca de Dios. ¿Quién es Él? Entonces, cristología no solamente se enfoca en lo que Jesús alcanzó en su obra. Eso también es importante. Cristología habla de quién es Él en su persona, porque se necesita cierto tipo de persona para realizar cierto tipo de obra. Es como, es quién es Él en su naturaleza como Dios hombre. ¿Qué significa esa unión, su encarnación, la unión entre toda la deidad y toda la humanidad de Dios? Y normalmente, no normalmente, todas las herejías que existen en el mundo, toda secta es a base de esto. Es a base de quién dices tú que es Jesús. Por ejemplo, los mormones o los testigos de Jehová, donde diferimos es en este punto. Entonces, cristianos pueden diferir en muchísimos puntos, pero es qué es lo que Jesús revela
acerca de Dios, qué es lo que Él revela acerca de nosotros. Entonces lo voy a poner de esta manera, con el fundamento abajo y con lo de arriba. Tu cristología va a afectar tu teología y tu teología va a afectar tu escatología. Cómo tú ves a Jesús va a afectar cómo tú ves al Padre, y cómo tú ves al Padre va a afectar tu perspectiva del futuro. Y es importante que empecemos por ahí, porque como ya dije, Jesús es escatología perfecta. Y hay muchas personas, hay muchos cristianos que están esperando un Jesús diferente en su segunda venida al que vino en su primera venida. Entonces, y hay muchas maneras que lo enseñan. Puede ser como que, pues Él vino como un cordero en su primera venida, pero Él va a venir como un león en su segunda venida. Como que el Jesús que vino en su primera venida como el nice guy, era el policía bueno, pero ahora va a venir el policía malo, el policía que viene realmente. Como que Jesús hizo lo mejor que él pudo en su primera venida, pero ahora es cuando Dios realmente va a lidiar con el problema del pecado, matando a todos los malos y dejando vivir a todos los buenos. Y déjame decirte que eso no es. La segunda venida de Jesús no es algo nuevo que Dios va a hacer aparte de la cruz. El lenguaje que vemos en el Nuevo Testamento es que es una manifestación o una revelación completa de lo que fue alcanzado ya en Cristo. Entonces, Dios ha hecho una obra absoluta en su Hijo, una obra universal. Y esto no es, entonces, cuando estamos meditando y hablando sobre lo que estamos esperando en nuestro futuro, no estamos esperando que Dios haga algo nuevo. Él hizo algo nuevo. Dios se movió, Él hizo algo nuevo. Lo que estamos nosotros ansiosamente esperando, lo que eso significa es emocionadamente, anticipando nosotros, como yo escuché a Cindy decirlo una vez, como nuestras puntitas, ¿verdad? Entonces podemos vivir de esta manera, es la manifestación total de lo que Jesús ha logrado. Esa victoria definitiva no fue una salvación potencial, no fue una victoria potencial, fue una victoria absoluta sobre toda tiniebla, sobre todo pecado, sobre toda potestad y sobre todo principado. Jesús es el ganador. Y eso es lo que estamos viendo. Y es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Es que vamos a ver la manifestación de eso, que todo enemigo va a estar puesto como estrado de sus pies. Y podemos vivir con esa anticipación. Entonces sabemos que Jesús es escatología perfecta. Jesús siempre ha sido el plan A de Dios. No es como que Dios quiso tener el jardín y luego eso no funcionó y luego mandó el diluvio para quitar los malos y eso no funcionó. Y luego Dios dio la ley en Moisés y eso no funcionó porque seguimos pecando. Y luego Dios mandó a Jesús para perdonarnos de nuestros pecados, pero eso no funcionó porque todavía seguimos haciendo mal y pecando. Entonces, por fin, un día, entonces sí, Dios, no, Jesús es el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, ten eso en mente. Si tú quieres tener una percepción correcta de Dios, del futuro, de todo, mantén tu mirada en Jesús. Y mi meta hoy es glorificarlo a Él a tal punto que tengas esperanza para los días en que estamos viviendo. ¿Está bien? Entonces, rapidito quiero darle algunas palabras más que pueden parecer un poquito grandes. En general, hay 4 perspectivas acerca de los tiempos finales. Y lo más probable es que tú has sido expuesto a una o lo máximo 2 de ellas. Y tú puedes pensar, no, pero yo he sido expuesto a esto y lo otro, pero realmente tú has sido expuesto a varias corrientes dentro de una perspectiva. Entonces, quiero hablar de las 4 perspectivas grandes que existen. Básicamente, ¿qué es lo que significa? Entonces, la primera es la perspectiva futurista o el futurismo. Y futurista básicamente dice que las profecías sobre los tiempos finales están a nuestro futuro. Por eso se llaman futuristas, ¿verdad? Súper sencillo. Esto no es ciencia para rockets o no sé cómo decir. Entonces, para el futurista, el cumplimiento de esas profecías están en su futuro. Algunos ejemplos de futuristas serían como Mike Bickle, Joseph Prince, Andrew Womack, ¿verdad? Esos son ejemplos de personas que tienen esta perspectiva sobre los tiempos finales. Una serie que se hizo bien famosa cuando yo era niño y estaba creciendo era la serie de Left Behind. Sí, no sé cómo se llama en español, pero eran unos libros. Y de ahí, entonces, básicamente los futuristas están esperando una gran tribulación de 7 años. Están esperando que se levante el anticristo, un gobernador, alguien que va a gobernar sobre un nuevo orden mundial
están esperando la marca de la bestia y todo eso, ¿verdad? Esos son los futuristas. La segunda perspectiva es la perspectiva preterista. Ahora, preterista, básicamente, ellos interpretan esas mismas profecías viéndolas cumplidas en nuestro pasado. ¿Verdad? El término preterismo proviene del latín praeter, que básicamente significa pasado. Entonces, ellos ven esas profecías y hay, yo me considero un preterista parcial. Entonces, ahí es donde yo puedo decirte donde yo me identifico. Yo me identifico más con el preterismo parcial, pero también hay preteristas completos que básicamente ven todo ya cumplido en el pasado, no están esperando una segunda venida de Jesús, no están esperando nada de eso. Entonces, entonces esa es la perspectiva preterista. Algunos ejemplos de preteristas es Chris Vallotton, de la iglesia de Bethel Church. Él es un proponente de François Dutoit, el traductor de la Biblia al espejo. John Crowder, que muchos han escuchado, es un maestro, de mis maestros favoritos, y varios otros. Aquí puse una lista, pero varios otros. Rapidito, entonces ya tenemos futurista, preterista. La tercera perspectiva es una que se llama historicista. Historicista. Entonces ya estás viendo, entonces si futurismo es del futuro, si preterismo es del pasado, historicista, básicamente lo que ellos creen es que las profecías de los últimos días, ellos las ven como cumplidas a lo largo de la historia, por eso se llaman historicista, extendiéndose desde el pasado hasta el presente y el futuro. Entonces ellos lo ven. Entonces ellos ven, están buscando cosas que suceden en la historia como el cumplimiento de eso. Una tendencia que tienen historicistas es, a veces son muy anticatólicos. Entonces algunos ejemplos de historicistas era Martín Lutero, de la Reforma. Él era historicista, ya no vive, ya falleció hace siglos atrás, ¿verdad? John Calvin, del calvinismo, él es también historicista. Los adventistas del séptimo día, los que han sido expuestos a adventistas, ellos, su escatología es historicista. Entonces, nada más para que tengan una perspectiva. Y la última de las perspectivas, que es ninguna de las otras tres, se llama idealista o el idealismo. Y como lo escuchas, la palabra es literalmente el nombre, te explica qué es lo que es. Idealismo dice, también es llamado el método espiritual o el método alegórico o no literal. Entonces, ellos interpretan las imágenes como de Apocalipsis y todo eso como símbolos representando el conflicto entre el bien y el mal. Entonces, para ellos no significa eventos reales, no tanto eventos literales o físicos, sino más bien la experiencia espiritual e individual de cada creyente y la esperanza que Cristo nos da. Entonces, esa es la perspectiva idealista. Y algunos ejemplos de idealistas sería como Mark Chironna, que es un profeta tremendo, y maestro tremendo de hoy día, Mark Chironna. Y otro sería el teólogo famoso hace tiempo que se llama Karl Barth. Él es que básicamente nos dio muchísimo de nuestro fundamento de lo que podemos enseñar hoy. Y ellos eran idealistas. Entonces, lo que yo quiero nada más resaltar es que si hay uno de esos cuatro a los cuales tú te identificas más, y lo que quiero animarte es que no te encajes solamente en uno de estos. Mantén tu corazón abierto y tu mente abierta a poder recibir de las cuatro perspectivas. Porque aunque yo, por ejemplo, yo me considero un preterista parcial, yo reconozco que necesito recibir de la perspectiva futurista, de la perspectiva idealista, porque hay un aspecto eterno a todas esas profecías. Hay algo real que está sucediendo y historicista. Entonces yo personalmente, yo trato de recibir de los cuatro y dejo que el Espíritu Santo me guíe toda la verdad. Y te animo que si lo que yo voy a compartir el día de hoy es nuevo para ti, no cierres tu corazón y tienes permiso para estar en desacuerdo conmigo. Y te animo a que lo estés y vamos a ver ciertas escrituras que si tienes alguna que van a levantar más preguntas. Entonces hoy yo tengo poco tiempo, no voy a poder cubrir todo lo que quiero cubrir, me voy a enfocar en 1 o 2 puntos nada más, pero entonces esto va a levantar más preguntas. Esto va a ser diferente. Lo que quiero que tú hagas es que pongas tus preguntas en los comentarios, no aquí en el chat de Zoom, creo que lo pongas en los comentarios de Facebook y por ahí podemos empezar un diálogo. Y si no sé la respuesta, te lo voy a decir a tu cara
no lo sé, pero yo estaba en esta jornada desde el 2009 cuando Dios empezó a enseñarme algunas de estas cosas. Y hay muchas preguntas que yo tenía que he conseguido algunas respuestas que te pueden ayudar a ti también. Entonces, quiero empezar con algo que quizás no lo has conectado con escatología antes. Quiero empezar con algo que se llama el credo niceno. Si tú eres católico, lo más probable es que tú sabes el credo niceno, pero si eres protestante y creciste en una iglesia protestante, lo más seguro es que tú no sabes, o sabes, pero quizás no te sabes el credo niceno. Entonces, el credo niceno, lo que eso es que en el siglo IV, como fue escrito en el año 325 y luego revisado en el año 381, en el siglo IV, los padres de la iglesia se reunieron en un concilio para traer claridad sobre cuál es el fundamento del evangelio, cuál es el fundamento del cristianismo, porque se estaban levantando muchas herejías, y esas herejías, voy a nombrar dos de esas herejías. La primera herejía que se había levantado, y esta se levantó desde el momento que el evangelio empezó a ser predicado, los apóstoles tuvieron que enfrentar esta herejía, se llamaba gnosticismo. Todas las palabras grandes las escribí para que la pudieran ver ahí, ¿verdad? Entonces, gnosticismo, lo que los gnósticos decían, ellos tenían una dificultad creyendo que Dios vino y se hizo carne, que Dios se hizo hombre, porque para ellos, ellos veían el mundo espiritual como bueno, pero ellos veían el mundo material o carnal como malo, ellos lo veían maligno. Entonces, para el gnóstico, ellos decían que Jesús no pudo haber sido completamente hombre. Entonces, como les dije, todas las herejías, todas las sectas siempre están a base ¿de qué? De cristología. Ahí está otra vez. Siempre está a base de cristología. Y cristología, ¿qué dice? ¿Quién es Jesús? Entonces, ellos decían Jesús no pudo haber sido completamente hombre. ¿Por qué? Porque la carne es mala. Entonces, ellos decían Jesús no vino en carne. Pero había otra segunda herejía que es casi el opuesto de gnosticismo, es arianismo. Y arianismo, ellos tenían una dificultad creyendo que Jesús era completamente Dios. Los gnósticos tenían una dificultad creyendo que Jesús era completamente hombre. Los arianistas tenían una dificultad creyendo que Jesús era completamente Dios. Ellos decían que Jesús era una creación de Dios o el principio o como la primera criatura de Dios. Es como ellos los ven. Y así es como lo ven los testigos de Jehová y también los mormones, que es como una criatura ascendida, ¿verdad? Entonces, pero la realidad de la encarnación es Jesús siendo completamente Dios, completamente hombre, y ahí en su encarnación es nuestra unión con Dios. Y nosotros somos incluidos en su encarnación. Dios bautizó nuestra humanidad en su deidad. Él sumergió nuestra experiencia humana en qué significa ser parte de la deidad, un partícipe de la naturaleza divina, parte de la Trinidad. Y Dios, a Él entrar en nuestra existencia, en nuestra experiencia, para decirlo de esa manera, porque Dios nunca estuvo ausente, Él siempre estaba aquí presente en su creación, pero a Él entrar en nuestra experiencia, Él al mismo tiempo también nos llevó juntamente con Él a su experiencia. Y por eso la salvación no es algo que Jesús hizo, es quien Él es. Nuestra redención no empezó en la cruz, nuestra redención empezó en el nacimiento de Jesús, en la encarnación, que por obra del Espíritu Santo Jesús fue encarnado. Entonces vamos a ver juntos el credo niceno y lo voy a compartir aquí en mi pantalla. Aquí van a poder ver el credo niceno y vamos a leerlo juntos. Nada más léelo conmigo. Y esto es, antes de leerlo, esto es lo que la iglesia en el primer siglo, en el cuarto siglo, en el año 325, lo que ellos dijeron, esto es el fundamento, esto es lo que nosotros queremos traer claridad. ¿Ok? Aquí van. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Léelo conmigo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Eso es el credo niceno. Entonces, es súper básico, pero se me hizo tan tremendo que los padres de la iglesia pudieron reunirse y poder venir en acuerdo con esto. Muchos de ellos tenían muchísimas diferentes perspectivas sobre muchas cosas. Habían varias perspectivas del infierno, de que ese juicio. Había muchos de los padres de la iglesia, algunos de los escritores principales creían en algo que se llama reconciliación universal, que eventualmente cada ser humano, cada persona vendrá y llegará a conocer a Jesús, confesará que él es Señor, y para ellos eso no era herejía. Hoy día, si tú fueras a decir eso, muchos te categorían, yo ni puedo hablar ahora mismo, te dirían que eres hereje. Sin embargo, para ellos eso no era herejía. También habían diferentes perspectivas ahí de los tiempos finales, pero lo que ellos pudieron, yo quiero que tú veas ahí en el credo niceno, después lo puedes buscar otra vez en internet, o si creciste católico, lo más probable es que ya te lo sabes de memoria. Quiero que tú notes cuál era la escatología de los padres de la iglesia, qué es lo que ellos estaban esperando en su futuro. Ellos dijeron tres cosas que ellos seguían esperando en su futuro. La primera era la venida final de Jesús. La segunda era la resurrección de los muertos, y la tercera era el juicio final. Esas son las tres cosas grandes que tú puedes ver que la iglesia primitiva era lo que es, las tres cosas que ellos veían que estaban en nuestro futuro. Entonces yo quiero que tú mantén una actitud humilde y dir, ok, yo estoy ansiosamente, emocionadamente esperando esas tres cosas, ¿verdad? Pero para todo lo demás, yo quiero que tú mantengas una mano abierta y digas, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a aprender, yo estoy dispuesto a verlo de una manera nueva y sí, y ver por dónde nos lleva. Entonces, para mí, déjame compartirte un poquito de mi jornada con esto. Entonces, desde niño, yo siempre he sido fascinado con el tema de los últimos tiempos. Cuando yo estaba en la escuela preparatoria, yo conecté y empecé a participar de un ministerio grande de ayuno y oración que estaba bien enfocado en los tiempos finales. Y un compromiso que yo hice era leer el libro de Apocalipsis una vez a la semana. Y eso hice por mucho tiempo. Y estaba leyendo el libro de Apocalipsis entero una vez a la semana. Me lo memoricé todas las diferentes partes. Y mi perspectiva por mucho tiempo era futurista. Eso era lo que yo enseñaba, llegué a enseñarlo, a estudiarlo, a enseñarlo. Entonces, cuando yo les estoy hablando, no les estoy hablando desde un punto de ignorancia, como si yo no he visto la otra perspectiva. Yo he visto ambos lados y esta ha sido mi jornada. En el año 2009, Dios me conectó con un amigo que viene de la iglesia de Bethel Church en Redding, California, donde están mis padres ahora. Y Dios lo usó en mi vida como un hermano mayor y él realmente me discipuló en muchas áreas. Y estuvimos teniendo una conversación un día y yo estaba tan emocionado hablándole a él acerca del fin de los tiempos, y le estaba hablando acerca del anticristo así bien emocionado, como que sí, el anticristo va a hacer esto y lo otro, y ¿verdad? Como lo más probable has visto muchas personas en línea o durante todo esto haciendo, ¿verdad? Y algo que él me dijo que me sacó de onda realmente, él no lo dijo de una manera confrontativa, simplemente me hizo la pregunta y él dijo, ¿sabes qué? Hemos estado estudiando algo aquí. ¿Sabías que la palabra anticristo no se menciona en ninguna parte del libro de Apocalipsis? ¿Y sabías que el único lugar donde sí se menciona en la Biblia se estaba refiriendo a algo que ya existía en los días de ellos? Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que algo que ya existía en los días de ellos? Entonces,
él me lo enseñó en la Biblia y yo empecé a argumentar con él y yo quería como probarle mal y él no argumentó conmigo. Lo único que él hizo, me recomendó un libro y yo luego fui, lo compré y lo quise leer, pero mi intención en leerlo era probar que estaba mal. Entonces mi intención era, yo iba con un corazón cerrado, yo no iba con una mentalidad abierta, yo iba como que voy a buscar todo lo que está mal para entonces poder probar mi casa aún más. Y cuando yo abrí el libro, el Espíritu Santo me habló y era tan claro y él me dijo, Sabdiel, mantén tu corazón y tu mente abierta y confía en mí para guiarte a toda la verdad. Era lo único que me habló el Espíritu Santo. Y eso nada más me detuvo y yo dije, pues, ok, pues voy a confiar en ti. Y empecé a leer el libro y hubo mucho que empezó a tenerme sentido. Yo dije, ¿cómo es que nadie me había dicho esto antes? ¿Cómo es? Y por eso el mensaje de hoy se llama Cosas que nunca te dijeron acerca del fin del mundo. Nada más voy a decir una de ellas, porque ya se me está acabando el tiempo y con esto los voy a dejar. Entonces, cosas que nunca me dijeron acerca del fin del mundo. ¿Por qué es que nadie nunca me dijo esto? Y me empezó a tener mucho sentido. Entonces, ¿por qué no vemos ese versículo que les acabo de decir acerca del anticristo? Está en 2 de Juan. Agarra tu Biblia. Yo quiero que tú veas esto, porque si tú ves esto, no confíes en lo que yo te estoy diciendo. No es lo que Sabdiel te está diciendo o lo que ningún maestro te diga. Yo quiero que tú lo puedas ver por ti mismo en la palabra de Dios, porque esto tiene autoridad. Entonces, ve conmigo a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Solamente hay un capítulo en 2 de Juan, entonces no va a ser fácil no va a ser difícil de encontrar. 2 de Juan, capítulo 7, capítulo 1, versículo 7. Y aquí lo podemos leer juntos. Dice, pues muchos engañadores han salido. Han salido. Juan está hablando de algo que ha pasado, que ellos estaban viviendo en su día. Muchos engañadores han salido al mundo que no confiesa que Jesús ha venido en carne. Ahora ponte a pensar, ¿cuál herejía acabamos de hablar que dice que Jesús no vino en carne? Pues el gnosticismo era la herejía más grande que los apóstoles tuvieron que enfrentar. El momento que el evangelio empezó a ser predicado, esa era la herejía que se levantó. Entonces Juan está diciendo, el apóstol Juan está diciendo, mira, hay muchos engañadores y lo que ellos están enseñando es que Jesús no vino en carne. Él dijo, ese es el engañador y el anticristo. Interesante. Ese es. Han salido y ese es. Entonces, claramente Juan está hablando de personas que se han levantado hablando, enseñando falsamente. Y esa palabra anticristo para muchas personas nos asusta porque hemos escuchado tanto sobre el anticristo. ¿Cuántos saben que hay muchas personas que son pro Dios, pero anticristo? Lo que quiero decir de eso es que predican arrepentimiento y predican santidad y predican ayuno y oración y avivamiento, pero realmente el mensaje sencillo de Cristo y lo que Él ha hecho y quién Él es para nosotros está básicamente ausente de su mensaje. Y sí, el momento que alguien empieza a hablar sobre Cristo, ellos empiezan a atacar y a perseguir. Entonces hay personas que son pro Dios, pero anticristo. Y ahí te enseño, y ahí tú puedes ver, quizás el anticristo no es algo que se va a levantar sobre un nuevo orden mundial. Quizás anticristo se manifiesta más en la religión que se manifiesta en muchos otros lugares. Entonces, quién es el que se ha puesto dentro del templo y se ha sentado como Dios, ¿verdad? Eso es el Entonces, anticristo es algo que ellos usaban para falsa enseñanza. Y ahí lo puedes ver. ¿Quién es el que ha salido al mundo engañando? Pues estos falsos maestros que se habían levantado. Otro lugar que creo que lo veas, el único otro lugar donde se menciona esta palabra anticristo está en 1 de Juan. Entonces solamente ve, yo creo que como 1 o 2 páginas antes, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Entonces, y aquí lo vamos a ver otra vez, y vamos a ver que Juan está diciendo algo muy claro. Y está diciendo, hijitos, es la última hora. Es la última hora. No es que la última hora viene. Él está diciendo, hablando de su día. Hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido, ¿cuántos? Muchos anticristos. No solamente hay uno, hay muchos anticristos
por eso sabemos que es la última hora. Entonces, algo interesante que yo empecé a estudiar sobre este pasaje es que para cuántos de ustedes ahí en su traducción dice, han escuchado que el anticristo viene. Levanta tu mano, hazme así si es lo que dice en tu Biblia. El anticristo viene. Algo que descubrí, que cuando te lo diga no va a tener sentido, pero cuando te lo explique sí, es que la palabra él no está en el griego original. Tú dices, pues, ¿qué significado tiene eso, Sabdiel? La palabra él, entonces no dice el anticristo, solamente dice, oyeron que anticristo viene. ¿Por qué? Porque la palabra anticristo es algo que ellos usaban en esos días para referirse a falsas enseñanzas. Lo que Juan está diciendo es que ustedes escucharon que falsas enseñanzas vienen, y especialmente el gnosticismo, que era lo que él había mencionado en el otro versículo. Gnosticismo que decía que Jesús no ha venido en carne. Ahora, ¿por qué estoy diciéndote esto? Porque yo quiero que tú vivas en paz y que no caigas por todas las cosas que están hablando ahora mismo de que el anticristo se va a levantar y que todo esto está preparando todo para el nuevo orden mundial y que cuidado porque va a salir la marca de la bestia. Otro día vamos a entrar en todo lo demás. Por ahora, lo que yo quiero que tú veas en la Biblia es que la Biblia no está profetizando un gobernante mundial poseído por el diablo que se va a levantar sobre un nuevo orden mundial. Eso no es lo que la Biblia está profetizando. Lo que está diciendo es que, mira, hay personas que vienen y están enseñando un mensaje que es anticristo, que viene contra esta palabra que les mostré, cristología, que están diciendo algo acerca de Jesús que no es él. Y que porque él es completamente Dios y él es completamente hombre. Y cuando empezamos a glorificar a Jesús, mucho de esto empieza a caerse en pedazos. Pero nada más, eso va a ser, realmente yo tenía más para decirles el día de hoy, pero para respetar su tiempo no voy a entrar en nada más. Solamente quiero resaltar una cosa más acerca de este versículo, que es que Juan dice, hijitos, es la última hora, ¿verdad? Y para muchos de nosotros eso nos confunde. Y empecé a descubrir que esto era un tema por todo el Nuevo Testamento, que los apóstoles y la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, ellos creían y escribieron como si estuvieran viviendo en los tiempos finales. Y para ellos estaban en los tiempos finales. Ahora, esto significa dos cosas. O ellos estaban confundidos o nosotros estamos confundidos. Y ahora mismo no voy a entrar en la base bíblica de todo lo demás que iba a decir. Simplemente quiero decirte que no estamos en los últimos días, estamos en los nuevos días, en el nuevo pacto, haciendo parte de la nueva creación. Y tú puedes estar en la expectativa de lo que Dios está haciendo ahora. El reino está avanzando, el evangelio está yendo hacia adelante. Y nuestro enfoque está en lo que Jesús está haciendo en planeta Tierra y que él sí vuelve, y estamos esperando ansiosamente como a puntitas de nuestros pies la resurrección de los muertos, la venida final de nuestro amado y el juicio final, donde podemos ver la manifestación total de lo que Jesús alcanzó por nosotros en la cruz.